Shalom amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, estamos en el Kabbalat Shabbat de la comunidad Jabrin Tovim. Es una comunidad judío-mesiánica y estamos reunidos en lo que es justamente esta celebración del comienzo del Shabbat, del Día Santo del Señor. Como estamos cercanos a la víspera de la Navidad, hoy vamos a tratar esta temática que es tan fuerte y tan polémica, y tratando de llevar lo que es la verdad de la luz de la palabra del Señor que hace referencia a todos estos temas. Entonces, la temática de hoy se llama la reflexión La Navidad que no es. Para eso les comento a los amigos que nos están siguiendo por la web, que si quieren hacernos sugerencias, comentarios o quieren sumarse a la comunidad Jabrin Tovim, lo pueden hacer a nuestro mail, comunidadjabrintovim@gmail.com. Bien, vamos a empezar entonces con la temática, con un breve testimonio, que es algo personal que a mí me pasó, que está muy vinculado a la Navidad y que justamente fue el inicio o el puntapié para que Dios le dé el ok a la fundación de lo que es la comunidad Jabrin Tovim. Esto es un hecho real que pasó hace casi exactamente 2 años. En la Navidad del 25 de diciembre del 2018, yo estaba mirando el Facebook, como solemos hacer todos, viendo publicaciones, curiosidades, palabra del Señor que recibo a veces a través de Facebook, fotos familiares, y de repente veo un posteo que decía Jesús es Navidad. Yo me había formado, soy judío de nacimiento, hice primaria hebrea, jardín de infantes incluso también, hablo parte del idioma hebreo. Todos mis amigos durante la adolescencia, teníamos un grupo de 10 amigos, eran todos judíos, pero después yo conocí al Señor a través de gente cristiana y me formé prácticamente durante 18 años casi en una congregación aparentemente judío-mesiánica. El tema es que la pastora, directora de la congregación, puso la placa que decía Jesús es Navidad. Yo sinceramente no podía creer lo que estaba leyendo. Porque primero, ellos mismos fueron los que me enseñaron a mí que la Navidad era abominación a través de estudios escritos por los directores, principalmente por el director. Entonces no podía entenderle el nivel de contradicción. Primero, la palabra dice que tenemos que hablar verdad. Y segundo, que yo como judío no conocía demasiado de la Navidad. Más allá de Papá Noel, el arbolito, no tenía mucho conocimiento porque mis parientes eran y son todos judíos, por lo cual no festejábamos la Navidad. Conocí algo de amigos católicos que tenía, que a veces me invitaban a alguna cena, pero no mucho más de eso. Con lo cual, prácticamente todo lo que yo había aprendido de por qué la Navidad era abominación, me lo habían enseñado en ese lugar. Al ver el posteo público en Facebook, yo creo que cuando alguien hace algo público en Facebook, lo que está dando al lugar es que el resto de la gente comente, porque si no, no hay que hacerlo público. Si yo posteo un pensamiento en Facebook, hay una opción que es comentar, con lo cual me da a mí la libertad de decir lo que también pienso. Que hice sinceramente, me dio mucha bronca lo que estaba leyendo, y solamente puse unas líneas donde comentaba, esto no es lo que ustedes mismos me enseñaron a mí. Se armó más o menos la Tercera Guerra Mundial, pero a pequeña escala. Me llamaron 2 días después, exactamente el día 27 de diciembre, a la sede central, a las oficinas. Me citaron 2 pastoras, la gente que había puesto esa publicación, una persona en particular, y el director no dieron la cara. Y primero tenemos que aclarar lo siguiente, la figura de pastora, a pesar de lo que se enseña en la mayoría de las congregaciones cristianas evangélicas, no existe bíblicamente. Algún día vamos a tratar este tema. No hay pastoras según la palabra de Dios. La única pastora literal, y esa es la verdad del Señor, era Raquel, que era pastora de ovejas, literal, no de personas. La autoridad sacerdotal Dios se la da al hombre. Todos somos como hijos de Dios, reyes y sacerdotes, dice la palabra, pero la autoridad es dada al hombre. La mujer es la que acompaña y tiene muchísimos roles importantísimos. Oración, intercesión, por el ministerio, por la familia, la crianza de los hijos, son muchísimos. Pero la decisión sacerdotal corresponde al hombre. Lo podemos ver en Génesis, cuando en el pecado original, la secuencia comienza con la serpiente que convence a Eva. Eva convence al hombre. Sin embargo, cuando Dios increpa de los 3 por el pecado cometido, lo acusa al hombre.
Y le dice, por cuanto tú pecaste. Y ahí nos damos cuenta que la autoridad se la dio al hombre. Por eso hay pastores. La mujer de un pastor no es pastora, no se hace pastora porque el pastor llegó a pastor o lo ordenaron. Es la mujer de un pastor. Y de hecho nosotros tenemos en la comunidad una persona, y lo voy a decir públicamente, muy valiente, que es Laura, que es la esposa del pastor Fernando, que la habían ordenado como pastora, y cuando se dio cuenta que bíblicamente eso no era correcto, renunció a su pastorado. Eso es ser valiente. Y hoy vamos a hablar mucho de la valentía. Porque como acabamos de escuchar una canción, Dios nos pide, esfuérzate, sé muy valiente. Y valentía es defender los valores y la palabra del Señor, que esa es la verdad. Si otros hombres se desvían, enseñan otra cosa, es problema de ellos. Y la palabra incluso los trata de anatema. Nosotros tenemos que seguir al Señor. Pablo decía, si yo quisiera agradar a los hombres y no a Dios, no sería siervo del Mesías. Y yo prefiero ser siervo del Mesías y seguirlo a Yeshua. Y eso es lo que enseñamos en Jabrín. Entonces, en concreto, me pidieron que haga un descargo, que ni siquiera fue escuchado, con unos 10 minutos la decisión ya estaba tomada, me sancionaron, me sacaron del servicio, yo estaba sirviendo con mi profesión del periodismo en la parte de multimedia, recibí una ofrenda por eso, y en un día, en menos de 10 minutos, me quedé sin pastores, sin líderes, sin supuestos amigos, que yo creía que eran amigos, con una casa incendiada hacía 3 años y con un padre que había partido con el Señor 2 meses antes. Recuerdo literalmente hasta el día de hoy que la parte del descargo yo les dije a estas 2 pastoras, entre comillas, que me decían por qué yo dije lo que dije acerca de la Navidad, y fui muy concreto. Les dije, mirá, si vos me demostrás bíblicamente que la Navidad es Jesús, como vos afirmás, la Navidad del año que viene yo me vengo a la congregación vestido de Papá Noel, pero demostrámelo. Con lo cual obviamente se irritaron, me sancionaron. ¿Qué pasó? Volví a mi casa, yo sabía que esa congregación no iba a volver más, había pasado por otra que no me gustaba, que son supuestamente las más importantes de Buenos Aires, mesiánicas, y digo, Señor, ¿qué hago? O sea, lo que parece ahora una anécdota, para mí fue un hecho totalmente traumático. Yo volví llorando todo el viaje en el colectivo, en el bus, como dicen en otros lugares, porque no sabía qué iba a hacer con mi vida espiritual. Digo, ¿a dónde voy a ir ahora? Yo tengo un llamado al judío primeramente. Los lugares que conozco hicieron estas cosas. No tienen que ver con la palabra. ¿A dónde voy? La palabra que dice, clame a mí y yo te responderé. Y como el Señor no puede mentir, luego de prácticamente una hora clamando al Señor, me habló a través de un pensamiento y me dijo, quiero que empieces a hacer Kabbalah Shabbat en tu casa. Ese fue el nacimiento de Jabrín Tobín. Y hoy en día todos estamos convocados a través de eso que fue una decisión. Entonces, por eso es determinante el tema de la Navidad, porque el Señor respaldó el no celebrarla y plantarme ante lo que es su verdad, inclusive ante autoridades, supuestamente, o pastorales. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si me acompaña, vamos a ir a la palabra, al libro de Daniel. Vamos a estar leyendo el capítulo 1, versículos 8 al 20. Perdón, Daniel 1, sí, del 8 al 20. Y sin darme cuenta, yo vi que había hecho algo similar a esto, que es lo que el Señor nos pide como valentía en cuanto tenemos que tomar decisiones a favor de la verdad de Dios. Versículo 8, Daniel 1, 8 hasta el 20. Pero Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que bebía, por lo que pidió al príncipe de los eunucos que los dispensara de esa contaminación. ¿Qué hizo Daniel? Eso cómanlo ustedes, yo no lo voy a comer. Eso es alimento contaminado. Nosotros tenemos que comer alimento puro. Palabra del Señor y lo que indica el Señor. Vamos a seguir avanzando con estos pensamientos a través de la palabra. Versículo 9. Y a Elohim, el Señor, concedió a Daniel, mire lo que Dios le dio a Daniel por haber obedecido a su palabra. Concedió a Daniel hacer gracia y afecto de parte del jefe de los eunucos. Automáticamente, apenas Daniel decide obedecer, Dios le da gracia.
Versículo 10. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor, el rey, que ha asignado vuestra comida y bebida. Si él llega a ver nuestros rostros demacrados en comparación con los jóvenes que son de vuestra edad, peligraría mi cabeza ante el rey. Versículo 11. Entonces Daniel dijo al mayordomo que el jefe de los eunucos había puesto para cuidarlo a él, a Ananías, a Misael y a Azarías. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos des legumbres para comer y agua para beber. Y luego sea comparado nuestro semblante con los rostros de los jóvenes que comen la comida del rey, y haz después con tus siervos según hayas visto. Y él combinó con ellos e hizo la prueba durante 10 días. Versículo 15. Al final de los 10 días sus semblantes tenían mejor parecer y estaban más saludables que todos los jóvenes que comían los delicados manjares. Versículo 16. Por lo cual el mayordomo se llevaba la porción de la comida a ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y ahora miren, lo que les añade Dios por obedecer. Versículo 17. Y a Elohim, el Señor, concedió a los jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Esas fueron consecuencias de la obediencia de Daniel. Versículo 18. Al cabo del tiempo que el rey había fijado para prepararlos, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Cuando el rey habló con ellos, no fue hallado, y notemos otra más, lo que añadió el Señor. No ha fallado entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así permanecieron en presencia del rey. Y sobre todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en el reino. Todo partió de una decisión. Esa comida no la vamos a comer. Dicho esto, vamos a ver ahora lo que son los orígenes de la Navidad. Vamos a estar repasando un poco la historia y también la parte de la palabra. En este caso, en cuanto a lo que es la historia. Vamos a empezar primero con Roma. En Roma se celebraban lo que llaman las fiestas saturnales, que eran unas fiestas paganas, que celebraban con honor a lo que era Saturno. Y eso influyeron en lo que después fue la creación del festejo de la Navidad. El nacimiento de Yeshua fue determinado como un 25 de diciembre. Y esto fue en homenaje a un dios de la agricultura y la cosecha. Esta fiesta se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre. Y lo que se celebraba era después, en Roma, lo que se llamó el solsticio de invierno, que caía el 25 de diciembre exactamente. ¿Qué era el solsticio de invierno? Era un día en el que el sol salía más tarde y se ponía más temprano. Un día de oscuridad. Eso se hizo en homenaje a el nacimiento de Apolo, que justamente se dio un 25 de diciembre. Bien, esta fecha se denominaba Natalis Solis Invicti, que era el nacimiento del sol invencible. Esto fue un poco lo que estaba pasando en Roma, vinculado con la Navidad. La palabra Navidad viene de nativitas, que es una palabra latina que quiere decir nacimiento. Ahora, en la palabra del Señor, en ningún momento se habla con precisión de cuándo fue el nacimiento de Yeshua. No está mencionado. Hay algunas conjeturas que las vamos a ver ahora en cuánto puede haber sido el nacimiento, que da una fecha quizás aproximada, que coincide con fiestas judaicas, pero la fecha exacta no está. A partir de todos estos sucesos que hubo en Roma, a los 300 años después de la muerte de Yeshua, Constantino estableció lo que es la Navidad y la oficializó, que fue un emperador. Esto se hizo después de grandes persecuciones, con muchas muertes, que había hecho el emperador Nerón, que perseguía y mataba a cristianos. Ahora, el nacimiento ese de la Navidad no fue un acto bíblico, fue un acto totalmente político. Constantino lo que quería hacer era congraciarse con los romanos que se estaban convirtiendo al cristianismo en esa época. Pero hicieron una mezcla tal que lo que estaban conmemorando, como el solsticio adoraba al sol, tomaron a Yeshua como una representación
del sol viviente. Miren la mezcla que hicieron. O sea, algo totalmente pagano. Si vamos a continuar con las fechas históricas importantes que tienen que ver con Roma, el Papa Julio I, que gobernó entre el 320 y el 353, fijó como fecha solemne justamente el 25 de diciembre. En el año 440, el Papa León Magno estableció la fecha como conmemoración. Y en el 529, el emperador Justiniano oficializó esta fiesta en el Imperio Romano. Esto con respecto a lo que tiene que ver con Roma. Lo que vamos a ver ahora es un estudio bíblico que habla de la probable fecha del nacimiento de Yeshua, y lo vamos a leer en este caso porque son muchas fechas y muchos datos, pero nos van a traer luz. Era muy difícil armar una reflexión en cuanto a la Navidad sintética porque hay muchísima información y no toda es correcta, con lo cual hay que chequear muchas veces las fuentes. Así que lo que vamos a hacer, a ver, denme un segundito. Yo les voy a ir compartiendo este texto. No lo puedo compartir en la pantalla, pero sí lo voy a leer, que habla sobre la verdadera fecha, pero bíblicamente, del Señor. Y dice así: el cálculo del momento del nacimiento de Yeshua comienza con Zacarías, padre de Juan el Bautista, según Lucas 1:15. Para los que quieren pueden ir tomando nota de estos pasajes. Él era un sacerdote de la orden de Abías, estaba en el desempeño de sus funciones, quemando incienso en el templo, cuando un ángel se le apareció y le dijo a su esposa Elizabeth que concebiría y daría a luz un hijo que se llamaría Yohanan, en hebreo Juan. El orden en que las familias de los sacerdotes realizaban sus tareas se da en Primera de Crónicas 24, del 7 al 18, según la Mishnah, que es la tradición oral de la interpretación de la Torá. El ciclo comienza el primer Shabbat de Nisan y cada familia de sacerdotes ministra a su vez por una semana. Puesto que hay 24 familias, cada una de ellas debía ministrar 2 veces al año. El ciclo se retrasaría un poco porque todos los sacerdotes, independientemente de la familia o suerte sacerdotal a la que pertenecían, eran obligados a estar en el templo durante las festividades de peregrinaje, Pesach, Shavuot y Sukkot. La familia de Abías era octava en línea, por lo que Zacarías había tenido su primer periodo de servicio durante Sivan, alrededor del mes de junio, y su segundo periodo en Kislev, unos 6 meses más tarde. Zacarías terminó su primer periodo de servicio a mediados de Sivan. A causa de su incredulidad, Dios le privó temporalmente la facultad de hablar, pero su sistema reproductivo seguía funcionando. Se fue a casa con su esposa y ella quedó embarazada. Si contamos 40 semanas, el periodo normal de gestación, llegamos al mes de Nisan del año siguiente. A partir del día 14, con una duración de 8 días, tenemos la festividad de Pesaj. Esto plantea la clara posibilidad de que Juan el Bautista nació en esta fiesta, lo cual coincide con la experiencia judía de que Elías vendría en Pesaj. Los judíos dejan siempre una copa extra de vino sobre la mesa de esta fiesta con la esperanza de que Elías vendrá y beberá de ella. Atención con esto: si Juan el Bautista nació en Pesaj, Yeshua debió haber nacido muy probablemente en Sukkot. En Lucas 1:26 dice que Gabriel visitó a María y le dijo que concebiría al Masías, Lucas 1:31, y que Elizabeth, su parienta, la estéril, ya tenía 6 meses de embarazada, Lucas 1:36, lo cual nos dice que Yeshua era 6 meses más joven que él. Lucas explica que durante el mes sexto de embarazo de Elizabeth, Miriam la visitó, pues era pariente, tuvo que haber sido en invierno, es decir, unos 3 meses antes de Pesaj. Y se quedó Miriam con ella 3 meses, después se volvió a su casa, y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de alumbramiento y dio luz a un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vieron para circuncidar al niño, le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Aquí nos está dando un dato muy importante, y es que Yeshua fue circuncidado. Cuando salió el decreto ordenado de todos que fueron a su ciudad natal para ser empadronados, José y Miriam se dirigieron a Belén. Ellos salieron con la suficiente antelación antes de que Miriam cumpliera con las 40 semanas de embarazo para evitar que sobreviniera el parto durante el viaje, el cual
hacían cabalgando en un burro. Se nos da una pista sobre el momento del nacimiento por el ángel que apareció a los pastores y les dijo: no teman, porque traigo buenas nuevas, de gran gozo para que sean para todo el pueblo. Lucas 2:10. Sukkot es una fiesta de alegría y también se le reconoce como Festival de las Naciones. El ángel está dando un saludo para la fiesta de Sukkot. Durante Sukkot los judíos construyen refugios endebles llamados Sukkot, estando maderas y hojas para comer y dormir en ellas. Esto es para recordar cómo eran completamente dependientes de Dios, ya que deambulaban por 40 años en el desierto cuando salieron de Egipto. Están celebrando Dios con nosotros, que es Emanuel. El nacimiento de Yeshua en Sukkot cumple otra profecía, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará luz un hijo, le pondrán por nombre Emanuel. 8 días más tarde, de acuerdo con Lucas 2:21, el niño fue circuncidado, no en el templo como algunos suponen, sino en Belén. Miriam seguiría siendo ritualmente impura durante 33 días después de la circuncisión, según Levítico 12. Además, sería poco probable que viajara a Jerusalén tan pronto después del nacimiento, aunque no estaba muy lejos. Y aquí tenemos un dato fundamental. Si el nacimiento de Yeshua fue en Sukkot, el día de su circuncisión, sería el 8º día de la festividad. En este día, o tradicionalmente después, los judíos cumplían con el ciclo anual de lectura de la Torá, que fue lo que celebramos hace poco. Y empiezan el nuevo desde Bereshit, Génesis, y coincide con la fiesta de Simchat Torah, que es el regocijo de la ley, que se considera en un tiempo el cumplimiento de la Torá. La circuncisión de Yeshua en ese momento indica cómo había venido a cumplir la ley y los profetas. A él lo circuncidan probablemente en Simchat Torah, que es el regocijo de la ley, que es el mismo. A partir de Zacarías, padre de Juan el Bautista, y su primer periodo de servicio en el templo, llegamos a un resultado de que da un significado profundo a muchos pasajes de la Escritura. Y por esa razón es muy probable que Yeshua haya nacido en Sukkot. Bien, era un informe un poco largo, pero son muchos datos que hay que tener en cuenta para comprender cuál es la realidad del Mesías y cómo se vincula con las fiestas judías. Vamos a repasar algunos datos que se dan aquí. Yeshua, dice el informe, nace probablemente en Sukkot y es circuncidado en Simchat Torah. Muere en Pesach, resucita en Shavuot, que es la fiesta de las primicias, que se llama Bikurim en hebreo. Y como dice 1 Corintios 5:7, Yeshua es nuestro Pesach, Él es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Ahora, en la antigüedad, el pueblo judío no celebraba el nacimiento, no estaba esa costumbre. Muy por el contrario, lo que se celebraba era la muerte, porque a través de la muerte uno volvería a estar con el Señor. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Les pido que me acompañen a 1 Corintios 11, del 23 al 26. Vamos a hablar de lo que fue tomado como la cena del Señor. Versículo 23, 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Yeshua, la noche que era entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo a favor de nosotros, continuad haciendo esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, continuad haciendo esto en memoria de mí todas las veces que bebáis. Y el versículo 26 es el clave. Tan a menudo entonces como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que venga. La muerte. No habla nunca del nacimiento. Pero vamos a ir a un pasaje más contundente todavía. Está en Eclesiastés 7:1. Eclesiastés 7:1.
Dice así, estamos leyendo el Tanaj. Mejor es un buen nombre que un buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿En qué momento se pidió que celebremos el cumpleaños del Mesías? No existe. Además de eso, y para seguir con su carácter judaico del Yeshua, el Mesías de Israel, que es hebreo, judío, que no tiene nada que ver con el Jesucristo grecorromano que nos vendieron, Yeshua también es nuestro Yom Kippur, porque Él dio su vida por todos nosotros. Él fue el sacrificio vivo. Y vamos a ir a otro dato que cuando yo lo leí me pareció tremendo, que es el siguiente. Si Yeshua nació en el mes de Tishrei, en el calendario hebreo, que es el primer mes del calendario hebreo, que es el septiembre que nosotros conocemos, quiere decir que fue concebido 9 meses antes, según lo que dura un embarazo normal. 9 meses antes, ¿saben qué fiesta judía se celebra? Hanukkah, la fiesta de las luminarias. La luz del mundo, el Mesías que vino para alumbrarnos, para guiarnos a su verdad, lo más probable es que haya sido concebido en Hanukkah, la fiesta de las luminarias. O sea que todos los hitos importantes en la vida, muerte y resurrección del Mesías, Mashiach, el hebreo, coinciden con festividades judaicas. ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? Para seguir comprendiendo todo este tema de la fecha, la falsa fecha en realidad de la Navidad, del 25 de diciembre, tenemos que ir bíblicamente a la historia que nos lleva a Nimrod. Quizás algunos ya lo habrán sentido nombrar o lo leyeron. Nimrod fue el primer poderoso de la palabra, el encargado de fundar Babel y otras ciudades, un personaje muy importante en todo lo que es Babilonia y esa zona. Vamos a leer Génesis, Bereshit, capítulo 10, versículos 8 al 12. Bereshit, Génesis 10, del 8 al 12. Dice, y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente, primer poderoso de la tierra. Este era intrépido cazador. Y miren ese detalle que dice en la BTX. Enfrentando a Adonai. Se opuso a Dios. No se lo recomiendo a nadie que haga esto. Intrépido, por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador, enfrentando a Adonai. El principio de su reino fue Babilonia, Erech, Akkad y Calne, en tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehobot, Ircalá, y Resen entre Nínive y Calá, que es la gran ciudad. Bien, vamos a repasar un poco de la historia de Nimrod. Nimrod se casó, y miren el nivel de aberración, con Seminaris. ¿Quién era Seminaris? Era su madre, y pasó a ser su esposa. Después él muere trágicamente, ahora vamos a estar hablando de ellos, y cuando él muere, comienza una leyenda de que él, generada por Seminaris, que él fue al sol, se hizo una deidad como el sol. Y ella, como no quería perder el poder que tenían sobre Babilonia, lo que dice es que con unos rayos del sol ella quedó embarazada, en este caso de Tammuz, y que Tammuz era la reencarnación de Nimrod. ¿Cuándo nace Tammuz? El 25 de diciembre. Y comienza allí un tema de idolatría de lo que fue ella como una especie de reina de la fertilidad y de Tammuz como su hijo, pero que era la reencarnación de Nimrod. Ahora no lo puedo compartir, no me deja el sistema, pero si ustedes ven la imagen de la Virgen María, de la Madre, y el niño Jesús, parten de allí, de Seminaris y de Nimrod o Tammuz. Y a su vez eso fue contagiado, diseminado en muchas naciones a través de distintas imágenes, en la cultura india, en la cultura persa, en la cultura griega.
realidad en todas. Bien, vamos a ver entonces qué pasa con el simpático arbolito. Ese arbolito que todos vimos, muy qué lindo, con los colores, las lucecitas, que parece tan inocente, ¿no? Hay varias versiones sobre lo que fue la muerte de Tammuz. Una de esas versiones dice que él murió a los 40 años durante una caza se fue de cacería, aparentemente lo mató un jabalí, y cae muerto ante un tronco de un árbol, podrido. De ese tronco de un árbol surgió un pino, dice la leyenda, que la tomaron como verdad, y los seguidores de ellos, ¿qué hicieron? Llevaban pinos a las casas y les daban ofrendas, adorando a la diosa de fertilidad y a su hijo. Ese es el simpático arbolito de Navidad que vemos. Hay más connotaciones que lo vamos a seguir viendo en un ratito. Vamos a leer el capítulo. La palabra habla de Tammuz. Les pido que me acompañen a Ezequiel 8:14. Ezequiel 8:14. Dice, y me llevó junto a la puerta septentrional de la casa de Adonai, y vi allí mujeres sentadas, plañiendo, estaban velando a Tammuz. Lo estaban adorando. Y habla del templo. Imaginen el nivel de paganismo que se había contaminado en esa época. Entonces, de los cultos babilónicos, para repasarlo y que quede un poco más en claro, quedan dos tipos de adoraciones y de idolatría muy fuertes que se fueron diseminando. Una es al dios Sol, que era Nimrod, y el otro a la madre y al hijo, que es Seminaris y Tammuz. Tammuz, recordemos, nacido el 25 de diciembre. A Dios le enoja tanto esto, que en este caso estamos hablando de los fundadores de Babel, de la Torre de Babel, que decide lo que todos conocemos, intervenir con la Torre de Babel. Vamos a ir a Génesis, Bereshit, capítulo 11, versículos 6 al 9. Génesis 11, 6 al 9. Y dijo Adonai, he aquí, son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra. Y fíjense el detalle que hizo enfurecer al Señor. Y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Pensemos después cuando nosotros nos invitan a una cena de Navidad, porque el nivel de idolatría es el mismo. Todo parte de acá. Vamos pues, descendamos y confundamos así su lengua. Eso indica el Señor. Para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y desde allí Adonai los dispersó por toda la faz de la tierra y desistieron de construir la ciudad. Por eso fue llamado su nombre Babel, porque así confundió a Adonai la lengua de toda la tierra, y desde allí Adonai, Elohim, los esparció por toda la faz de la tierra. A partir de esa decisión del Señor de confundirlos, porque había una sola lengua en ese momento, se genera la imagen de esta madre de la fertilidad y de su hijo en muchísimos lugares, donde fueron dispersados, como dije antes, Persia, Egipto, todos los lugares que estaban gobernando en esa época, hacia allí fueron dispersados. Y luego hacia India y luego hacia muchísimas naciones, al punto que nosotros hoy en día tenemos gente que adora la imagen de la Virgen María y el Niño Jesús. Todo nace acá. Les voy a decir, por ejemplo, algunos nombres en el cual se llamaba a Nimrod en la antigüedad. En Egipto, Osiris; en Canaán, Baal; en Fenicia, Moloch; en Persia, Baal; en Grecia, Zeus; en Roma, como vimos, estaba el tema del solsticio, que era una herencia de la adoración al sol, que derivó también de lo que hizo Nimrod. Y después el culto a la madre e hijo, lo que son Tammuz y Seminaris. En Canaán le llamaron Astarte y Baal. Habrán escuchado alguna vez quizás el nombre Astarot, viene de aquí también. En Egipto, Isis y Osiris.
En Frigia, Nana y Atis. En China, Jin Mu y su hijo. En India, Devaki y Krishna. Lo habrán escuchado más de una vez, el Hare Krishna. Miren el nivel de contaminación mundial que hubo. En Grecia, Afrodita y Eros. En Roma, Venus y Cupido. ¿Cuántas veces escuchamos el Cupido, simpático? Sí, así te consigue una pareja, pedile a Cupido. Viene de acá también. Bueno, la placa no la voy a poder compartir, era una placa donde se veían esas imágenes, que es como la de la Virgen María y el Niño Jesús, pero en cada cultura con dibujitos asociados a esa cultura. Bien, ahora, el arbolito no viene solo, el arbolito viene con decorado, para hacerlo más lindo. Decir, uy, qué lindo que está el arbolito de Navidad. Entre otras cosas viene con bolas de colores. Vamos a ver de dónde nacen. En Egipto había un ritual que parte también de Semiramis y todo eso con la dispersión, que se hacía en este caso a Ra, que era el dios Sol, también el 25 de diciembre. Y luego se trasladaría a Grecia, con Atis, también dios del Sol. Estos dos dioses lo que hicieron supuestamente es castrarse. ¿Y qué hacía la gente? Como se habían castrado, para representar la fertilidad, ofrendaban a un arbolito tomado de la cultura de Seminaris y de Tamus, un arbolito babilónico, ofrendaban bolas plateadas y doradas. Y lo vamos a chequear con la palabra, porque tiene que tener un fundamento bíblico esto. Vamos a ir a Jeremías. Capítulo 10. Versículos 3 al 5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues se corta un árbol del bosque, la mano del artífice los labra con cincel, los adorna con plata y oro. De esos colores eran las bolitas estas, que representaban, para hacerlo más simpático todavía, los testículos de estas personas. Los sujeta con clavos y martillos para que no se tambaleen. Los coloca para que no se muevan y no andan. Ciertamente no tienen que ser cargados porque no pueden andar. A través de Constantino, en el año 312, estas costumbres fueron adoptadas por el cristianismo en Roma. Y se tomó como costumbre la del arbolito de Navidad con las bolas de colores. Ahora, vamos a ir a otro personaje tan simpático, Papá Noel, con su barba y los colores rojo y blanco. Está bien, está usando de un equipo muy importante, pero bueno, no viene al caso ahora. Entonces, en Amón, un pueblo de la antigüedad, se hacía la adoración a Moloch. ¿Quién era Moloch? Dios de la prosperidad. Entonces, lo que se le hacían eran pedidos. ¿Y qué se hacía para que él los cumpla? Se ofrendaba nada más y nada menos que a los hijos de las familias se los quemaba vivos. Se los prendía a fuego como ofrenda, para que ellos les cumplan esos pedidos que tenían. A esto se le suma después la imagen de un dios que se llamaba Mitra. Miren lo que toman como coincidencia, porque la Mitra era la kipá anteriormente. Toman un símbolo judaico con el nombre, en este caso era el dios del sol, y él tenía lo que se llama una gorra frigia. ¿Qué es una gorra frigia? El pompón ese que tiene Papá Noel, que es tan simpático también, eso es una gorra frigia. Fusionan la imagen de Papá Noel, que la toman de la gorra frigia, estos sacrificios como ofrendas, y a su vez surge un personaje que es el obispo Nicolás de Bari, en el siglo IV después de Cristo, después del Señor, que tenía una semejanza con el Papá Noel físicamente. No puedo compartir la placa ahora. Mezclan todo eso y surge el Papá Noel que trae los regalos. Y si tenemos que agregarlo a algún dato actual, después esa imagen la toma Coca-Cola. Eso es una realidad.
No es un chiste. Coca-Cola tomó realmente como marketing esa imagen. Entonces, esta es una reflexión que tiene muchísimos datos, muchísima información, y quizás es difícil recordar todo esto, pero sí nos lleva a una aproximación de dónde está la verdad del Señor. Ahora, si nosotros tenemos que sacar algo en limpio, es, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Porque si Dios trae luz, por algo lo trae. Todos tenemos seguramente a alguien que nos va a invitar en Navidad a la casa, que va a nos dar un regalito, o va a pedir que armemos el pino, el arbolito de la casa. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, primero el Señor da algunas indicaciones en la palabra de lo que hay que hacer. Vamos a ir a Deuteronomio 16:21. Dice, no plantarás árboles para acera. Acera era Astarot, era Seminaris, otro de los nombres con los que se lo conocía. No plantarás árboles para acera, ni ninguna clase de árbol junto al altar que le hagas a Adonai tu Elohim. No se puede, está prohibido por el Señor. Primera medida. Pero sigue el Señor dando indicaciones. Vamos a ir a 1 Corintios 10, versículos del 1 al 7. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, que es lo que estamos haciendo ahora. Todos estamos comiendo el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, que es lo que estamos haciendo ahora. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías, lo que estamos haciendo ahora. Pero Dios nos agradó de muchos de ellos porque quedaron tendidos en el desierto. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos lo codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, tal como lo ha sido escrito. Y miren este pasaje. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se los hizo levantar a jugar. Qué parecido con lo que se hace en Navidad, ¿no? Jeremías 15, versículo 19. Me respondió Adonai, si te vuelves, yo te restauraré, para que puedas estar en pie delante de mi presencia. Si apartas lo precioso de lo vil, lo sagrado de lo que no lo es, lo que Dios permite de lo que Dios no permite. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Conviértase, y esto es una orden, no es un pedido, conviértase ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Bien, ahora hay una realidad. Yo sé que para muchas personas es difícil igual este tema, porque uno le tiene que decir no a la familia y eso puede generar conflictos familiares. Hay personas que dicen, ¿cómo nos vas a despreciar? Nos reunimos toda la familia en Navidad, no nos vemos en todo el año. La palabra es clara en cuanto a eso. Nosotros tenemos que ser luz. Entonces, Mateo 10, 16 simplemente los voy a mencionar, dice que el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. El evangelio de que es todo fácil, todo bendición y somos todos felices, no es verdad. La palabra dice que hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz, hay tiempo de llanto, de prosperidad, hay todo tipo de tiempos. Y que Yeshua fue siempre manso y humilde, tampoco es verdad. Hay momentos que hay que confrontar. Yeshua le dijo a los fariseos hipócritas en la cara. Yeshua le dijo a un emperador, dígale a esa zorra, vaya y dígale a esa zorra esto. Hay momentos que nos tenemos que plantear como hizo Daniel. Esta comida yo no la voy a comer porque no es del Señor. Entonces, mi sugerencia es la siguiente, y esto lo digo a título personal. Si yo tengo una cena de Navidad que me invitan, tengo dos opciones posibles. La primera, y creo que es la más correcta, es decir, no voy.
Te agradezco, pero no voy. Yo creo en el Señor. Yo decidí seguir a Yeshua. Esa sería la opción más correcta. La segunda, que es la que dice, bueno, pero tengo que ir porque si no, no me van a hablar más. Si voy, tengo que ser luz. ¿Y cómo soy luz? A través de mi testimonio, ni siquiera hace falta hablar demasiado. En el momento del brindis, que todos festejan por la Navidad, yo brindo porque tengo a mi Mesías que murió por mí y por ustedes también. Eso es ser luz. No estamos diciendo peleate, aunque igual la palabra lo aclara, ¿sí? El que no aborrece a su padre, a su hermano, no es digno de mí, habla de esas cosas. Pero vamos a ir a si digamos una estrategia un poco light. Bueno, voy. Si voy, trato de ser luz y revelar lo que pueda en ese momento de la palabra del Señor. No me voy a poner en guerra, manga de pecadores, acá llegó el santo. Obviamente que no, porque eso aleja a las personas. Nosotros estamos para ganar almas, no para perderlas. Pero sí lo que tengo que hacer es proclamar verdad. Y no ser parte de cosas que son paganas, porque eso Dios lo aborrece. Yo no puedo brindar feliz Navidad para que me escuchen los demás y quedar bien. No, eso no es del Señor. No solo que no es, sino que es abominación a Dios. Tampoco puedo ir y dar un regalito de Navidad, porque ya vemos, Dios nos reveló qué significaban esos regalos. Dios nos reveló que es un arbolito. Dios nos reveló que Yeshua no nació en esa fecha. Entonces tengo que hablar verdad. ¿Sí? Bueno, es un tema que parece muy complicado, pero en realidad creo que el Señor es claro en el mensaje que da. Y simplemente para repasar, Yeshua no nació en Navidad, en la fecha del 25 de diciembre, eso está clarísimo que no es así, porque les doy un dato más. El diciembre nuestro, que hace mucho calor, en Israel hace mucho frío. Yo acabo de hablar el otro día con Yohanan y me comentaba que en estas fechas, en Israel hace muchísimo frío y muchas lluvias. Y si el Mesías estuvo en la intemperie, en un pesebre o en un establo, algunos dicen que inclusive puede haber sido en una sucá, pero no está comprobado porque era la fiesta de Sukkot, hubiera muerto con el frío que hacía. Con lo cual eso es concreto. ¿Sí? Así que simplemente creo que somos bendecidos porque el Señor nos revele estas verdades y por desenmascarar además al enemigo que tanto daño causó a lo largo de muchísimo, más de 2000 años, con todas estas mentiras que fueron tropiezas a esta gente y lo siguen siendo ahora. Y si Dios nos revela la verdad, es para que lo compartamos con otras personas. Bueno, amigos, hasta aquí la reflexión de hoy. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron a través de internet, de la web. Nosotros nos vamos a volver a reencontrar, si Dios quiere, en una semana. Los videos en YouTube y en las distintas plataformas los pueden ver cuando ustedes quieran. Recordamos que para sugerencias, comentarios o para integrarse a la comunidad Jabrín Tobim y ser parte de ella, se pueden comunicar mandando su mail a comunidadjabrintobim@gmail.com. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Shalom.